Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmarme que me oís correctamente y veis la X Station. Fantástico. Pues muy buenos días, Ruperto, Pepe, Javier, Antonio, Susana, Fernando. Vamos a comenzar el morning. Como siempre, hoy los miércoles, de acuerdo. Iniciamos la apertura del mercado, por supuesto, con el calendario económico. Miércoles 19 tenemos hoy los datos macro, de acuerdo, que nos van a acompañar a lo largo del día. Los datos que ya han sido publicados, obviamente continente asiático, de acuerdo, tenemos aquí Nueva Zelanda y el país nipón, de Japón, de acuerdo. ¿Qué datos nos han publicado? Pues principalmente la tasa de tipos de interés de Japón, de acuerdo, del famoso BOJ, que es el banco de Japón, de acuerdo, prácticamente pues teniendo los tipos de interés estables, incluso pues fijaos, casi prácticamente negativos. Y en cambio en Nueva Zelanda, de acuerdo, hemos tenido una previsión, de acuerdo, peor de lo esperado en relación a la cuenta corriente, de acuerdo. Pocos datos macro, particularmente aquí en Europa, nada relevantes, ¿de acuerdo? Y veremos el impacto de esta decisión de los tipos de interés en Japón, cómo afectó a su benchmark, al Nikkei. Importantísimo. Al día de ayer fue el protagonista de la jornada. A lo largo del día de hoy, mercado europeo, pues principalmente tenemos los datos de inflación del Reino Unido, ¿de acuerdo? Que prácticamente se prevén más o menos como el valor anterior, por tanto, ningún efecto importante. Y en relación a los datos americanos, tenemos los datos de petróleo, los stocks semanales, que los tenemos a las 4:30, que lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Día tranquilo, día sin datos macro y, por tanto, sin ninguna fluctuación relevante, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a pasar a analizar el mercado, ¿de acuerdo? Europeo. Tenemos en pantallas ahora el FTSE MIB, FTSE de Italia, y observamos a nivel global general que a finales de la semana pasada, principios de esta semana, hemos visto el rebote mayúsculo de la renta variable, ¿de acuerdo? Vimos una pequeña corrección y, por tanto, consolidación de los niveles, ¿de acuerdo? Se prevé que continúe con la proyección alcista, ¿de acuerdo? Que estamos viendo. De hecho, el miércoles de la semana pasada lo hablé con vosotros. Era más prudente, de acuerdo, estar alcista que bajista, obviamente controlando, por supuesto, el stop loss. Y, pues bueno, el resultado, de acuerdo, ha sido como estáis viendo, ¿vale? Hace prácticamente el día 12 nos encontrábamos en esta vela. Fijaos qué formación ya nos estaba ofreciendo, ¿vale? Y la longitud de subida han sido, pues en el FTSE, casi 400 puntos, ¿vale? En relación a este índice, de acuerdo, es importante, fijaos dónde está alcanzando ya cotas que fueron anterior soporte y posiblemente sean ahora posibles resistencias, ¿de acuerdo? Por tanto, en este sentido, importante vigilar este índice, ¿de acuerdo? Aunque prácticamente no tomaría ninguna posición, ¿de acuerdo? Lo que nos atañe a nosotros, el IBEX. Importante, consolidación, 9.100 puntos, ¿vale? Lo vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Teníamos aquí tres velas, ¿de acuerdo? Que nos ofrecían, pues, división de opiniones, ¿no? Y de análisis, tanto dentro de la firma como fuera. Por eso lo he marcado así, pero ya la tercera vela nos estaba indicando fortaleza, ¿vale? Por tanto, las posiciones alcistas, los 9.200, 9.250, ¿de acuerdo? Nos sitúan, fijaos, en 9.467 puntos. Y una gran noticia en el IBEX es que la vela de ayer abrió a las 9, ¿de acuerdo?, en mínimos y cerró en máximos. Como veis, no tiene ninguna mecha, es decir, fue una vela, ¿de acuerdo?, de consolidación y de subida. Por tanto, las subidas en el IBEX continúo, que todavía tienen recorrido hasta los 9.645 puntos, ¿de acuerdo? Tenemos margen, ¿de acuerdo? Era el escenario previsto. Obviamente le va a costar alcanzar esta cota y obviamente tras ver estas velas de consecución alcista podríamos ver un retroceso tal y como vimos en esta franja, ¿de acuerdo? Los datos macro obviamente acompañan al mercado de renta variable. A ver si el señor Trump de nuevo impone o no aranceles a China. Yo creo que es más una guerra psicológica que una guerra productiva y sobre todo eficiente desde el punto de vista económico para el país. Considero, de acuerdo, que la estrategia que está haciendo es
defender sus propios intereses al ser, de acuerdo, pues como se suele decir, un businessman, de acuerdo, un hombre de negocios y aquellas empresas en las que él tiene inversión considero que le está favoreciendo, ¿de acuerdo? Analizando, ¿de acuerdo? Estos aranceles, en China particularmente le afecta, ¿de acuerdo? Pero le afecta más a Europa que considero que al gigante asiático. Por tanto, de acuerdo, veremos si esa decisión macro, que es en el corto plazo la que le puede afectar, de acuerdo, le puede frenar esas subidas. En caso de que les frene esas subidas, podríamos ver un ataque a los 9.300, 9.280 puntos para, de nuevo, tomar impulso alcista, ¿de acuerdo? La semana pasada, muchos de vosotros, os lo pregunté, me decíais, no, Alejandro, yo estoy fuera del IBEX, estoy esperando niveles para incorporarme de nuevo. A pesar de ello, muchos también de vosotros estabais incorporados, estabais alcistas. ¿Me oís bien? Que Antonio me comenta que se me oye entrecortado. Antonio, ¿me oyes ahora mejor? Vale, perfecto. Sí, me confirmáis todos que sí. Muy bien. Disculpar. Os preguntaba la semana pasada, de acuerdo, en relación a las posiciones, estabais alcista, bajista. Muchos de vosotros me decíais que estáis ya esperando niveles o que estabais haciendo una cobertura de las acciones de renta variable o en cambio, de acuerdo, que estabais en unos niveles propicios, 9.100, 9.200 para posición alcista. Pregunta del día, sobre todo quiero centrarme en el IBEX con vosotros y en el DAX. Luego a continuación, ¿estáis posicionados en el IBEX? Posiciones y niveles. Vale, perfecto. La mayoría de vosotros me decís que la mitad estáis posicionados largos y la mitad no estáis en el mercado, pero ninguno de vosotros estáis cortos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco el sentimiento general entre, bueno, los inversores aquí en la firma. Muchos de los que estáis alcistas estáis posicionados ya en zonas de beneficios, en zonas de take profit, por no decir todos, excepto uno que está prácticamente, de acuerdo, un inversor en zona neteada, ¿vale? En 9,465 está, ¿vale? Eh, Importante, desde el punto de vista, de acuerdo, de consolidación de beneficios, fijaos en esta gran vela de ayer, ¿de acuerdo? En la parte baja, el nivel 9.353 puntos. Entre ayer y hoy, 120 puntos de subida, ¿vale? Por tanto, de acuerdo, si a medida que tiene velas consecutivas alcistas, se sube el stop loss, se consolida beneficios y así se asegura, ¿vale? Lo que os comentaba, IBEX 35, ya aquellos que realicéis coberturas con acciones, ¿de acuerdo? En el IBEX, obviamente hay que soltar ya la posición, ¿de acuerdo? Desde la consolidación de estos niveles y por tanto aquellos que estéis posicionados largos, dejemos correr el valor, ¿de acuerdo? Eso sí, fijando bien en los stop loss, ¿vale? Pues pasemos a otro de los índices que seguro que muchos de vosotros estáis posicionados en él, el famoso DAX alemán. DAX alemán, fijaos las figuras en la parte baja, dos velas, ¿de acuerdo? Prácticamente bajistas, zonas de martillo, zonas, ¿de acuerdo? De velas doji, nos estaba, de acuerdo, indicando que los niveles, ¿de acuerdo? Actuales, ¿de acuerdo? Estaban ya estabilizándose. Se estabilizó, como veis aquí, 11.877 puntos y hemos visto ya lo que es una consolidación previa de lo que es el DAX para tener en el corto plazo una estrategia alcista. Fijaos en velas de una hora que vamos a pasar ahora, el movimiento, ¿de acuerdo? Brusco que ha tenido la parte alta, ¿vale? Y aún así se confirma, ¿de acuerdo? Lo que es un doble suelo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la parte del suelo, aquí la parte de la resistencia de este suelo y por tanto el precio objetivo del DAX alemán, ¿de acuerdo? Nos está brindando una oportunidad alcista hacia los
12.339 puntos. Lo veis aquí, ¿de acuerdo? 12.339 puntos. Estrategia. A ver, sí. Exacto. 12.339 puntos, estrategia alcista, ¿de acuerdo? Para atacar el precio objetivo tras activación del doble suelo. ¿De acuerdo? Esta es la parte del canal. Lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Y la anchura del canal me la proyecto, ¿de acuerdo? Y nos daría un precio objetivo, como veis aquí, 12.335, ¿vale? Aproximadamente. Vale, importante, muchos de vosotros también me decís en el DAX estáis cortos, como por ejemplo Virgilio, 12.166 puntos, prácticamente donde estamos. Supongo que en el corto plazo ¿de acuerdo? Este movimiento correctivo con apoyo, fijaos dónde se ha apoyado además, con apoyo, ¿de acuerdo? A la parte de la resistencia de este canal, una zona de pullback con ataque de nuevo a camino libre. En ese sentido, podríamos ver de nuevo un ataque a los 12.106, pero la estrategia, ¿de acuerdo? En el DAX, desde luego es alcista, ¿de acuerdo? Repito, si no hay ningún dato macro del continente americano ni Asia que obviamente limite esta tendencia de corto plazo, ¿de acuerdo? En la parte baja vemos importante, ¿vale? En el RSI niveles ya de 70, niveles de sobrecompra. A pesar de ello, rompe resistencia previa. Fijaos en qué nivel, 70%. Hay una ligera corrección, supera los niveles actuales, la resistencia anterior y nos encontramos en los mismos niveles. Por tanto, ¿de acuerdo? Podríamos ver una ligera corrección, pero con tendencia alcista superando los máximos mínimos crecientes. Teoría de Dow, ¿vale? Como os comento, la estrategia, ¿de acuerdo? Es clara desde mi punto de vista, una orden pendiente en los 12.106 puntos. Orden pendiente, repito, 12.106 puntos. El volumen, obviamente, cada uno que delimite. Siempre recordar, hay que poner fecha de vencimiento en las órdenes pendientes, siempre, ¿de acuerdo? 12.106, fantástico. ¿De acuerdo? Y el stop loss lo voy a poner limitándolo en cifra psicológica 12.100 puntos, 100 puntos, ¿de acuerdo? Que sería pues prácticamente 7 euros, ¿vale? Pongo la orden pendiente, aquí lo veis ya dibujado, 12.100, lo voy a ajustar, el stop loss. Limito el stop loss a la zona de 12.030 puntos, de acuerdo con zona de take profit, como hemos dicho, 12.000. Vamos a medir el canal. Mido el canal, proyecto canal y el take profit lo ajusto un pelín por debajo. Veamos estrategia. Con 0,05 de DAX, muy poquito. 281 euros de zona de take profit, 95 de stop loss, de riesgo. Ratio beneficio-riesgo, un 3:1. Es una estrategia, de acuerdo, bastante aceptable, bastante prudente y bastante rentable, ¿vale? Obviamente con un apalancamiento mayor, 0,05, de acuerdo, particularmente yo lo hubiese hecho con 0,30, pero bueno, para que vosotros lo veáis, con un menor volumen, de acuerdo, sería prácticamente esta estrategia, 280 euros frente a 95, ¿vale? La dejo aquí, veremos la semana que viene si alcanza o el take profit, stop loss o se encuentra en dicho canal, ¿vale? Fantástico. Muchos de vosotros me decís, Alejandro, ¿qué zona de stop loss pondrías en el DAX? Lo acabo de poner, 12.030. ¿De acuerdo? 12.030 sería zona stop loss para abrir largos. Si estáis posicionados ya en esta parte de 12.100, el stop loss debería de estar por debajo en 12.100 puntos exactos, ¿vale? Perfecto. Todos excepto un inversor, estáis posicionados largos, al igual que en el IBEX, ¿de acuerdo? La mayoría está confiando en el mercado, renta variable alcista, ¿de acuerdo? Yo particularmente eh, compagino, ¿de acuerdo? Y la misma idea y desde luego estoy alcista en el mercado, ¿de acuerdo? Como, bueno, ya lo sabéis desde la semana pasada, ¿vale? Desde la vuelta del verano, ¿vale? Por tanto, IBEX, estrategia alcista, DAX, la estrategia bastante clara, ya la hemos realizado, ¿vale?
y pasemos, de acuerdo, al mercado de renta variable en el FTSE, importantísimo, de acuerdo, tras las palabras y conclusiones de Theresa May, en el que va a llevar a cabo la desunificación, es decir, el Brexit con la Unión Europea, independientemente, de acuerdo, de que dentro de sus cancilleres y dentro, de acuerdo, de sus manos derechas, de acuerdo, en el gobierno, puedan o no llevar un segundo referéndum. Es decir, hablábamos de una zona de estabilización entre el 50 y el 61% de Fibonacci de la anterior subida, es decir, justo donde nos encontramos ahora, y aquí era zona clara, zona de compras. Primero, por la estabilización del mercado, la apreciación de su divisa de la libra, ¿de acuerdo? Y los datos macros nos eran positivos para el Reino Unido. Por tanto, ¿de acuerdo? Estamos viendo una corrección bastante brusca, ¿vale? Pero particularmente en el 61,8 aquí mantendré una posición alcista, ¿vale? A pesar de ello, ¿de acuerdo? La estrategia del DAX considero que es más clara que la del FTSE. Y por supuesto el Eurostoxx 50, fijaos, ¿de acuerdo? Ha roto las resistencias anteriores, este gap que estaba entre las dos líneas discontinuas, este gap, lo marco aquí para que lo veáis, ha sido cubierto, fantástico, y no solo ha sido cubierto, sino que lo ha perforado y cuando supera y los ataca, vuelve a la corrección a la zona de gap, ¿de acuerdo? Es decir, este gap proyectándolo, vemos que se apoya perfectamente la zona alta del canal, ¿de acuerdo? Y que lo perforó en primera instancia con bastante fortaleza a pesar de esta corrección, ¿de acuerdo? Por tanto, máximos mínimos crecientes, Eurostoxx 50 también alcista, lo mismo que el CAC parisino, este mismo análisis del Eurostoxx me vale para el CAC, y en ese sentido observamos lo que es esa tendencia alcista, de acuerdo, tras consolidación en distintos canales de lo que es el Eurostoxx, con ruptura al alza, ¿vale? Y por tanto, de acuerdo, mayores expectativas alcistas. Alguno de vosotros me decís, Alejandro, ¿hasta dónde podemos llegar en el Eurostoxx? Particularmente no podría definir un precio objetivo, ¿de acuerdo? Ya que tenemos prácticamente subida libre, ¿de acuerdo? Fijaos en el anterior FIBO, estamos en velas de 1 hora, ¿de acuerdo? Los canales, cómo se estaban formando, cómo se estaban delimitando, y fijaos también en el corto plazo, si considero esta línea de tendencia que ya la he utilizado en otras ocasiones, el recorrido que podríamos tener, ¿de acuerdo? Alcista para tocar esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Por tanto, lo dejo aquí delimitado, lo dejo aquí fijado para que lo veáis, ¿de acuerdo? Esta sería la zona de precio objetivo teórico, ¿de acuerdo? No este precio en concreto, porque ya sabéis que el mercado pues, puede oscilar, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es tirar la línea de tendencia, la línea morada, está de acuerdo para ver el mercado en el corto plazo ya el recorrido que puede tener, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este canal, podremos ver una oscilación, pero lo que está claro es que tenemos todavía recorrido. Lo que quiero decir es que las 50 empresas más importantes de Europa, de acuerdo, tienen sintonía positiva, tendencia alcista y, por tanto, a un recorrido, de acuerdo, para tocar esta línea de tendencia, ¿vale? Fantástico. ¿Alguna duda al respecto de los 2-3 índices analizados hasta ahora? Perfecto. Pues continuemos, ¿vale? De acuerdo con el mercado, en este caso asiático. Os he comentado al principio que ayer fue el protagonista el Nikkei. Lo tengo aquí. Fijaos por qué fue protagonista. Rompió resistencias bastante claras y continuamos con la tendencia alcista. Rompió de acuerdo esta zona. Lo veis aquí marcado. Y por tanto tenemos, de acuerdo, vía libre del Nikkei para atacar los máximos que nos encontramos en los 24.172. ¿De acuerdo? Por tanto, vimos esta mañana esa decisión de subida de tipos de interés que no se ha llevado a cabo, ¿de acuerdo? En menos 0,1%. El mercado obviamente descontó la no subida y por tanto, de acuerdo, al no subir tipos de interés, el mercado nipón subió, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una estrategia bastante
óptima. En China, fijaos, de acuerdo, el movimiento, de acuerdo, que forma, movimiento prácticamente de canal, apoyo, de acuerdo, y nos encontramos a la mitad, por tanto, en este caso el Hang Seng, de acuerdo, índice de China, prácticamente vigilando, de acuerdo, zonas de estabilización, ¿vale? En cambio, en Sudamérica, el Bovespa, índice brasileño, ya sabéis, esta zona es clarísima de soporte, pero clarísima, ¿vale? 70.809. Aquí, desde luego, sería prudente y muy aconsejable poner una orden pendiente en dicho precio para posiciones alcistas, y en el corto plazo, de acuerdo, tras la corrección y apoyo, vemos lo que es distintos movimientos en zigzag sin apenas volumen, sin datos macro y por tanto da particularmente ausencia de oportunidades, ¿vale? Vale, me hace una pregunta Virgilio, me dice, Alejandro, ¿qué mercado consideras del mercado asiático que se parece o que tiene más correlación con el DAX? Ninguno, prácticamente ninguno. Ni el mercado de Taiwán, ni el de Hansen de China, ni el Nikkei de Japón, ¿de acuerdo? En Europa sí, obviamente, pero en Asia, ¿de acuerdo? No hay ningún mercado asiático que se parezca absolutamente para nada en el IBEX, ¿de acuerdo? A pesar de ello, Alemania exporta muchísimos bienes de equipo, bienes industriales a ambos países, principalmente a China. Ya sabemos el acuerdo que llegó la señora Merkel, ¿de acuerdo? Para los coches alemanes, ¿de acuerdo? De hecho, recientemente, os lo cuento, he estado en China, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los coches que hay son alemanes, sin dar marcas, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿hay alguna correlación? No, ¿de acuerdo? Lo que os comento, el que más se podría asemejar podría ser China. Efectivamente, el industrial, por lo que acabo de comentar, pero no hay ningún estudio, correlación, estadísticas, de acuerdo, que auguren lo que es un estudio comparativo. ¿Vale, Virgilio? Pues vamos a pasar ahora, mercado de renta variable, por supuesto, americano, SP 500, casi atacando de nuevo máximos históricos, ¿de acuerdo? De nuevo al trazo el nuevo máximo histórico, ¿de acuerdo? 2.920 puntos, un poquito más abajo, 2.919, y estamos prácticamente a 18 puntos de los máximos históricos, ¿vale? Me preguntáis muchos de vosotros, estabais interesados en el DAX y es justo SP y Nasdaq, que pasaremos ahora. Me preguntáis, Alejandro, si estamos atacando máximos históricos, ¿todavía tenemos recorrido? Yo desde luego considero que sí, no hay nada que ahora mismo frene. Es verdad que la vertiente vertical que estáis viendo, pues da vértigo, sin lugar a dudas, pero continuemos con la tendencia alcista. La tendencia nos brinda oportunidades, ¿de acuerdo? Y movimientos como en febrero de este año, que es justo lo que marco aquí, ¿de acuerdo? O vimos, ¿de acuerdo? En estos movimientos, son movimientos puntuales que aquí sí hay, digamos, vértigo y miedo, ¿vale? ¿Cuándo lo vimos? Tras alcanzar la máxima consolidación anual, ¿vale? Que es lo que veis aquí en este franja verde, y obviamente la volatilidad que vimos en febrero de una corrección bastante notable, ¿vale? A pesar de ello, no es que lo hayamos superado, es que estamos alcanzando de nuevo máximos históricos. Por tanto, lo que os comento, ¿de acuerdo? Hay que ser prudentes, pero hay que continuar con la tendencia alcista. Un punto óptimo para entrar, donde os marco la flecha, en el anterior máximo, una zona de pullback, tal y como hizo, ¿de acuerdo? Y una zona, ¿de acuerdo? De corrección para atacar en el SP 500, ¿vale? En el Nasdaq, muy parecida a la misma estrategia, ¿de acuerdo? El movimiento es distinto a atacar los máximos, ¿de acuerdo? Estaba a los 7.530, los niveles en los que está actualmente, y tras alcanzar los máximos, ¿de acuerdo? Vimos unas distintas correcciones, pero con tendencia alcista. Por tanto, oportunidad, desde luego que sí, también alcista, ¿de acuerdo? Igual que en el SP es más claro el nivel de entrada, aquí en el Nasdaq no.
En el Nasdaq estaríamos entrando en los 7.425 puntos, ¿vale? Dow Jones Industrial, fijaos, como os comenté la semana pasada, lento pero seguro, fiable, ¿de acuerdo? No ha alcanzado máximos históricos, consolida, ¿de acuerdo? Distintas subidas y prácticamente estamos ya muy cercano para tocar ese máximo, los 26.661 puntos. Escenario nos comunica, nos indica la tendencia alcista y por tanto tenemos que ser expectantes, ¿vale? En cambio, Russell 2000, mercado también americano, atacó de nuevo los máximos, vamos a señalarlos y a quitar ya el FIBO. Tenemos los máximos y pequeña corrección, pero con ligera tendencia de acuerdo bajista. Por tanto, oportunidad alcista, siendo muy prudentes, desde luego, 1.617 puntos, ¿vale? Por tanto, sintonía de renta variable Europa y americana alcista, lo mismo que en Axia. Y por tanto, la renta fija del T-Note está cayendo, lógicamente, ¿vale? Este es el bono a 10 años americano, con precio objetivo, de acuerdo, aquí marcado. Y en el Bund alemán, de nuevo, tras alcanzar y tocar, vemos un gran gap con perspectiva bajista. Por tanto, se confirma de acuerdo a las estrategias y los análisis. ¿De acuerdo? Análisis renta fija, renta variable finalizado por hoy. Estrategia alcista en renta variable y bajista en renta fija. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale. Loli me dice que está largo en el SP, en el SP500, en los 2.900 puntos, continúa con dichos niveles, ¿de acuerdo? Pero eso sí, vigilando, pues, por supuesto, esa posición de entrada, ¿vale? Pues vamos a pasar al mercado de materias primas, el petróleo, uno de mis ojitos derechos, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Continuamos con la tendencia alcista, precio del barril del West Texas 69,70, el del Brent que lo tenemos actualmente 78,53. De acuerdo, la estrategia, fijaos, sigue siendo alcista, consolidando hasta este mínimo que considero que será la gran resistencia, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos $10 por precio del barril todavía pendientes de cubrir. La estrategia a largo plazo, yo tengo incorporadas posiciones, es soltar posición en los $88, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en el West Texas, hasta los niveles de 85, más, de acuerdo, recorrido, obviamente algo más de riesgo, pero en el mercado, repito, de petróleo estoy totalmente alcista. Uno de los análisis que quiero, de acuerdo a aquellos que invertís en el petróleo, es analizar con vosotros, daros información, de acuerdo, bastante importante. Aramco, ¿vale? La empresa de Arabia Saudí, que es la mayor empresa de petróleo del mundo, sabéis que quiere salir a bolsa desde hace varios años y en caso, de acuerdo, que salga a bolsa, la capitalización bursátil, que significa, de acuerdo, el valor de mercado de la acción en el parqué, superaría con creces a la mayor empresa de la historia en capitalización. Es decir, será, si es que sale, el nuevo gigante, de acuerdo, en bolsa, superando, por supuesto, a Alphabet, que es Google, a Apple, pero considerándolo, de acuerdo, bastante más en capitalización bursátil, ¿vale? Considero, de acuerdo con esta tesitura, que Aramco considero que puede estar haciendo presión para subir el precio del petróleo para que cuando salga a bolsa, de acuerdo, su bien y materia prima ya tenga un precio relevante para deshacer posiciones y por tanto conseguir, de acuerdo con la IPO, que es la salida a bolsa, esa financiación, de acuerdo, de los inversores, tanto mayoristas como minoristas que somos nosotros. Por tanto, esa es mi tesitura, ¿de acuerdo? Mi análisis y considero, de acuerdo, que en el mercado del petróleo veremos un repunte para intentar atacar los niveles de $80, en mi caso 85, ¿vale? La semana pasada, uno de los activos refugios que estábamos analizando era el mercado de la plata con estrategia bajista, con precio objetivo en los 10.30 y efectivamente continúa, ¿de acuerdo? La estrategia
¿vale? Para atacar y conseguir, ¿de acuerdo?, este precio. Es algo alejado, es una estrategia a largo plazo, pero el triángulo simétrico ha sido roto, ahora ya con seguridad y con fortaleza y por tanto, ¿de acuerdo?, continuamos con mínimos decrecientes, ¿vale? El mismo escenario que se produjo en el oro, ¿vale? En el oro, prácticamente niveles actuales, niveles de zona de soporte de resistencia, niveles, de acuerdo, propicios para no estar, considero, en el oro. Tanto datos macro, no hay apenas volumen de entrada ni de salida en el oro, se está, de acuerdo, consolidando estos niveles y por tanto no hay ausencia de oportunidades, ¿vale? ¿Alguna duda? Las materias primas. Pues vamos a pasar los índices, perdón, al mercado de Forex. De materias primas ya está cerrado, ¿de acuerdo? Como no, el euro dólar lo tenemos en pantallas. Analizamos la parte alta, distintas zonas de canales, ¿vale? Entre los 1.17.4, 1.17.8 y obviamente estamos viendo en el mercado que hay ausencia de datos macro, ¿vale? Por tanto, nos limita a lo que es una estrategia clara. Lo que está claro es los 1.15.3, apuntarlo como zona de soporte o futura resistencia, pero dichos niveles, de acuerdo, nos auguran lo que es una posición en el mercado, prácticamente de acuerdo de consolidación los 1.15 y 1.16, ¿vale? La libra, lo comentaba anteriormente, la apreciación que hemos visto de la libra, ¿vale? Lo estáis viendo en el corto plazo, lo hemos visto de acuerdo en el FTSE del UK, ¿vale? Y prácticamente está consolidando la ruptura anterior. Atacó, hizo un falso pullback, apoyo, pero de acuerdo, no puede con la apreciación de esa libra. Por tanto, niveles actuales, niveles de consolidación a expensas de que toque los 88,3, que es esta línea, ¿de acuerdo? Para aquí abrir posiciones alcistas, ¿vale? Y en el euro-yen lo hemos analizado. Aquí hay volatilidad por la decisión del BOJ, ¿de acuerdo? Banco japonés de, obviamente, de paralizar, estancar los tipos de interés. Vemos en velas de un día cómo el yen se aprecia considerablemente. Lo hemos visto cómo ha subido el Nikkei frente, en este caso, frente al euro. Y ahora pasaremos a ver la apreciación frente al dólar, ¿vale? Lo vemos aquí, ¿vale? Sube lo que es el Nikkei, ¿vale? Por tanto, en el corto plazo observamos apreciación del Nikkei frente al euro, frente al dólar, por tanto, tendríamos oportunidades de comprar, ¿de acuerdo? Nikkei, o sea, perdón, yen japonés, disculpar, yen japonés, ¿vale? Que me lo habéis preguntado varios, ¿vale? Pregunta. Alejandro, ¿consideras que mantendrá la diferencia actual entre los precios del petróleo, West Texas y Brent, alrededor de los $10? ¿O hay alguna señal por la que pudiera ir acercándose? Entiendo que te refieres al precio de cotización del americano con el europeo, que la diferencia está en $10, ¿no? Que si simplemente, de acuerdo, son datos, Francisco, no hay nada relevante ni que descirne lo que es esa diferencia de dólares. Lo importante, de acuerdo, es tener los datos macro, ¿vale? Por tanto, considero que sí que mantendrá esa diferencia. Vale. Me pregunta Jorge, Alejandro, objetivo del yen frente al euro, ¿de acuerdo? No, me mantendría de acuerdo prudente en las zonas. Vamos a ver. Precio objetivo, Jorge, ¿de acuerdo? Como zona de primera instancia 131,95 y 133. Me dirás, son las zonas de resistencia, efectivamente, ¿vale? Pero el mercado en el euro no se aprecia en el corto ni en el medio plazo una apreciación del euro, por tanto podríamos ver un camino, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, este es el de ultra corto plazo, el precio objetivo, pero podríamos ver una corrección y por tanto le costaría bastante superar estos niveles. ¿Por qué? Porque venimos de hacer mínimos decrecientes. Quiere decir, ¿de acuerdo?,
que podríamos ver en los niveles actuales el siguiente mínimo, de acuerdo, con estrategia bajista, pero considero que el escenario será atacar los 1.31. Le costará muchísimo, que considero que no lo va a hacer este segundo impulso, ¿de acuerdo? Por tanto, el precio objetivo sería 1.31.9, ¿vale, Jorge? Fantástico. Y pasemos, ¿de acuerdo?, a la libra frente al dólar americano, el famoso cable. Zona de control de estabilización, los 1.27.5, un poquito más abajo, 1.26. Y máximos, lo mismo, mínimos decrecientes. Por tanto, importante que no supere esta línea de resistencia porque aquí atacaríamos de nuevo una oportunidad bajista. Quiere decir, cortos de libra, compramos dólares. Repito, vendemos libra, compramos dólares. Significa estrategia bajista, ¿vale? Vendemos la primera, compramos la segunda. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues nada, abro periodo de consultorio de preguntas. Cualquier valor que vosotros tengáis en cartera, algún análisis, niveles de entrada, niveles de salida, comentarme y aprovechar. Vale, me preguntáis en el IBEX y en el DAX, estrategia alcista, lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Eurodólar he comentado ausencia de estrategia, pero fijando bien los 1.16.2 y los 1.15.3 como zona de soporte y zona de resistencia. Me preguntáis que si es buena oportunidad estar largo, o sea, comprar ya hoy o esta semana en el petróleo, en el West Texas en concreto. Considero que sí, ¿vale? Considero que sí. Por supuesto, el stop loss, ¿de acuerdo? Siempre teniéndolo en cuenta en el mínimo anterior. ¿De acuerdo? El stop loss en estos niveles, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Alguna acción? Fantástico. Pues para finalizar tenemos aquí el aluminio. Me lo pregunta Francisco. Pues Francisco, el gráfico, pocas palabras tengo para un gráfico así. Línea de tendencia, canal alcista, perfora en este nivel, por tanto, de nuevo, la flecha lo dice todo, Francisco, ¿vale? Posición bastante clara bajista. Fíjate en este mínimo, ¿eh? Este mínimo aquí que hizo este islote, que lo tenía aquí además marcado como zona puntera alcista, ¿de acuerdo? Es la zona prácticamente la que está. Por tanto, me esperaría que perfore este nivel y aquí atacaría, fíjate el precio objetivo que puedes alcanzar, bastante amplio, ¿vale? Se ha roto el canal, por tanto, estrategia bajista sin lugar a dudas, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Comentaros a las 11:30, de acuerdo, tenéis el análisis, de acuerdo, con Darío García. ¿De acuerdo? Un placer, como siempre, como todos los miércoles. ¿De acuerdo? Nos vemos en una semana y un saludo y muy buena semana.